Don Juan Antonio Lamarca nos está acompañando en la predicación, animándonos a recorrer un itinerario de santidad junto a María. Ayer, de una manera especial, se hacía hincapié en la invitación a escuchar la palabra de Dios y a cumplirla. Es una faceta de la Virgen que de una manera particular nos puede ayudar a imitarla, aquella que dijo: hágase en mí según tu palabra. Recordamos algunas facetas de la predicación que don Juan Antonio nos ofrecía en torno a esa palabra de Dios que crea y transforma, una palabra que desde el inicio del mundo y de la creación, con la fuerza de Dios mismo, hacía existir todo lo que hoy nos encontramos. Y como fruto de esa potencia de la palabra, la realidad de los hombres y la vida de cada uno de nosotros, que somos una palabra pronunciada por el Señor. Nos recordaba cómo en la Eucaristía hay dos mesas donde se distribuye la vida de Dios, y en un texto muy bonito de San Agustín se nos recordaba que lo mismo que procuramos conservar con respeto y veneración todas las partículas de la Eucaristía, tendríamos que aprender también a custodiar las palabras de Dios que escuchamos para no dejar caer ninguna en el vacío. María es madre y maestra en esta acogida de la palabra de Dios. Jesús nos enseña que formar parte de su familia es escuchar la palabra y cumplirla, de manera que la comunidad cristiana nace allí donde hay hombres y mujeres que acogen la palabra, la obedecen y aprenden a llevarla a la vida. Desde esa clave, cada uno de nosotros puede descubrir cómo somos fruto de muchos encuentros a lo largo de nuestra vida y cómo hay muchas palabras de Dios que, por habernos influido, por habernos determinado en momentos determinados, han creado una personalidad espiritual particular desde ella. Pues animémonos, como nos decía también el predicador, a custodiar la palabra, a llevarla como compañera de vida, porque el amor de Dios se manifiesta en ella. Hoy tendremos otra oportunidad para poder percibir ese amor de Dios que nos sigue hablando. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después
volvió a su casa. Palabra del Señor. Queridos hermanos, sacerdotes, miembros de la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, hermanos todos. ¿De qué se siente orgullosa Granada? Pues Granada se siente orgullosa de su sierra, de su vega, se siente orgullosa de sus monumentos, de sus barrios milenarios, pero sobre todo y por encima de todo se siente orgullosa de su madre y de su día del Corpus. Se siente orgullosa de este Corpus que celebra cada año y donde la ciudad entera se vuelca para adorar a su rey y a su señor. ¿Y con qué estilo lo hace Granada? Vistiendo sus balcones con sus banderas, con sus mantones de Manila, alfombrando sus calles con juncia, maestranzo, romero, colocando sus altares con sus pétalos de rosa, y nos vestimos de una manera especial porque la solemnidad lo merece. Es un día donde se respira en nuestra ciudad una alegría muy especial, signo característico de la presencia de Dios. Pues esta es la alegría que está de fondo también en el Evangelio que se ha proclamado. La primera procesión del Corpus de toda la historia. Una procesión del Corpus que tiene su inicio en Nazaret y que culmina en Ain Karim, esta ciudad montañosa cerca de Jerusalén, donde vivían Zacarías e Isabel. La alegría, signo característico siempre, y que nos lo recuerda con frecuencia nuestro Papa Francisco. María es la custodia del Señor. María es sagrario viviente. Pero ¿verdad que las custodias procuramos decorarlas? Porque nuestro Señor merece, como hemos dicho días atrás, lo mejor. Y esta es una custodia que está también decorada, adornada con perlas preciosas. Esta custodia que es María lleva la perla preciosa del silencio, de la oración, de la fe, del amor, del servicio, de la paz. Y es que el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. Qué hermosas perlas decoran esta custodia y van engarzadas. Por eso, si nosotros decimos de amar a María, no se desordena nuestro amor por Dios, porque amando la custodia estamos amando lo que contiene, y lo que contiene es el Rey del Cielo, que ciertamente es el centro de nuestra vida. María como custodia lo único que está haciendo es que centremos la mirada en Él. Esto es lo que quiere, que no la desviemos. Pues me voy a quedar en dos de estas perlas preciosas en este día. Dos perlas preciosas que son también
un camino de santidad para todos nosotros, propuesto por María. Una de ellas, como digo, es la oración. La oración, fíjense, la compararía yo con la bombilla. La bombilla tiene filamentos y por los filamentos hay una corriente. Cuando se da esta corriente, se ilumina la bombilla. Pues nosotros somos los filamentos y la corriente es Dios. Cuando dejamos que la corriente pase por nosotros, entonces es cuando se ilumina. Cuando nuestra vida se ilumina, dejar que corra esta corriente por estos pobres y delgados y frágiles filamentos que somos nosotros, es a lo que le llamamos oración. Tenemos que dejar la corriente de Dios que fluya. Bien, pues María es la mujer que no dejó nunca de alumbrar. Y no dejó nunca de alumbrar porque dejó que la corriente de Dios estuviese siempre corriendo por ella. Esta es la grandeza de María y desde aquí anuncia, proclama este bello himno y hermoso himno que es el Magnificat. Podríamos decir varios destellos de luz de este himno, pero me voy a quedar solamente con 3 destellos de luz. El primero de ellos, cuando María dice: mi alma engrandece al Señor. No reparamos suficientemente en esta frase. María está diciendo que Dios es grande, por encima de todo. Y mi alma está para que Él sea grande, para engrandecerlo. Bien, un espíritu muy lejano al espíritu que hoy vemos en nuestra sociedad y nuestro mundo, donde no queremos reconocer la grandeza de Dios, porque si yo reconozco la grandeza de Dios, entonces me veo obligado a hacer lo que Él quiere. Y sospechamos que Dios nos va a pedir algo que va a superar nuestras fuerzas, que me va a complicar la vida. Y así surge en muchas personas una vida antojadiza. Es el antojo de vivir a mi manera. Yo hago lo que quiero y como quiero y me da igual todo lo demás. Hay un autor ruso, un famoso novelista, Dostoyevski, que dice en una de sus novelas, por boca de uno de sus personajes: si Dios no existe, todo está permitido. Pues ciertamente mucha gente no quiere que Dios exista para que en su vida todo esté permitido y que yo me pueda permitir todo tipo de lujos. Fíjense, si Dios no existe, ¿qué más da que hagamos lo que queramos? Pero no. Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios, porque necesitamos poner freno en nuestra vida. Tenemos un peligroso ingrediente por nuestras penas. El pecado original dejó en el ser humano una gota de veneno. Y esta gota de veneno se le llama concupiscencia, nuestra inclinación al mal. Y dirán, pero nuestro pecado original fue perdonado, ¿verdad?, el día de nuestro bautismo. Sí, pero nos ha dejado ya heridos, nos ha dejado cojos, nos ha dejado ya un tanto envenenados por dentro, porque a quien no le apetece, pues de vez en cuando, hacer algo que no está en orden a la moral
que le pide el Evangelio. Pues Dios es el que pone freno cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a esta inclinación malsana que todos tenemos. Porque, como me decía en una ocasión una persona, lo que me gusta o engorda o es pecado. Ciertamente, que muchas veces es dejarse llevar. El mal es como coger una cuesta y dejarse llevar cuesta abajo. Cuesta abajo es lo más fácil, es lo más cómodo. El bien no. El bien es como coger cuesta arriba. Por eso necesitamos que para que no nos dejemos llevar cuesta abajo, un freno. Y este es el freno de Dios, lo necesitamos. Y por eso tenemos que decir, Dios es grande. Si no reconocemos su grandeza, nos dejamos llevar por el mal. También otro destello de luz, otro resplandor grande de la oración de María. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. ¡Qué profecía la de María! La profecía siempre la hace la persona de Dios. Se cumple. Y fíjense si se ha cumplido esta profecía. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, comenzando por su prima. Dichosa tú, feliz tú que has creído. Y pocos años más tarde, una mujer entre la muchedumbre dirá a Jesús, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. La reconoce como dichosa a su madre. Y a partir de ese momento, generación tras generación, hasta llegar a nuestros días. Porque hemos sido como una cadena. Se han ido enlazando unos eslabones y otros, reconociendo el valor de esta madre, entregada y dada por su Hijo en la cruz a la humanidad, al creyente, a la Iglesia. Y hoy somos la última generación que alabamos y bendecimos y reconocemos la dicha de María. Ojalá que no se quede aquí esta generación, sino que las generaciones se vayan prolongando y se vayan prolongando en este templo, en nuestra ciudad y en nuestro mundo, reconociendo el mérito y el valor de María. Que no nos falte, por lo tanto, nunca la alabanza y la acción de gracias a nuestra Madre. Un tercer destello de luz en la oración de María. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Reconoce la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es algo maravilloso. Desde luego, si yo no me encuentro hundido, es porque he reconocido a lo largo de mi vida su misericordia. Y yo supongo que ustedes también han reconocido su misericordia, que es que Dios tiene corazón, que tiene amor hacia la persona con sus miserias. A pesar de nuestras miserias y de nuestras pobrezas, Dios nos quiere y sigue contando con nosotros. Dios no ama el pecado. ¿Cómo lo va a amar? Pero ama al pecador. Y por lo tanto, siempre nos está esperando. Por grande que sea tu pecado, siempre te está esperando. Y siempre te va a ofrecer el entrar en su casa, el acogerte con su cena, como hizo el Padre misericordioso con el Hijo pródigo. Y te pone un anillo en la mano, y te pone la primera túnica, la más importante, y te hace sentarte a la mesa. Esta es la grandeza de Dios, que es misericordioso, que tenemos un buen Padre. Recuerdo una anécdota de San Juan de Ávila, el patrono del clero español,
Estaba en Montilla y estaba en el convento de las Clarisas haciendo su oración. Y en una capellita lateral había un sacerdote celebrando la misa con rapidez, deprisa, sin darle la dignidad que merece. Y él, con discreción, para no dejarlo en evidencia delante de nadie, se acercó y al oído le dijo: trátelo bien, que es hijo de buen padre. Ciertamente, tenemos un buen padre, tenemos un buen hermano, Cristo, tenemos una buena madre, vamos a tratarlos bien. Y por último, otra de estas perlas, la fe. La fe que es reconocida por Isabel, dichosa tú que has creído. La fe es abandonarse en las manos de Dios. Es decirle a Dios: aquí hay un cheque en blanco, fírmalo tú, pon lo que tú quieras. Lo que tú quieras, me abandono en tus manos. Les recuerdo también un acontecimiento, sucedió ya hace unos años, que refleja muy bien qué es esto de la fe y del abandono en Dios. Hubo un incendio en un bloque y un niño pequeñito, con 4, 5 años, se quedó en la casa solo. Y salió al balcón, el humo nublaba su vista, llegaron los bomberos, pusieron la colchoneta, le pedían al niño que se tirase, pero el niño no se tiraba. Y le insistían: niño, tírate, pero el niño no se tiraba. Le daba miedo, es lógico. Y ya llegó su madre, y cuando lo vio, le dijo: hijo mío, tírate. Y él le dijo, con el humo que nublaba su vista: mamá, no te veo. Y ella le dijo: pero yo a ti sí te veo, hijo mío, tírate. Y el niño se tiró. Pues fíjense, es Dios el que, como una mamá, nos dice: tírate, abandónate. Y nosotros le decimos: pero es que no te veo, Señor, no te veo. Pues Él nos dice: pero yo a ti sí te veo, hijo mío, hija mía, tírate. Abandonémonos en Dios, que estamos en buenas manos, estamos en buenas manos. Hay muchas formas de abandonarse y cada uno sabrá cómo se tiene que abandonar en Dios. Cada uno sabe lo que le está pidiendo en su corazón. Pues fiémonos de Él. Fe y oración están estrechamente unidas y entrelazadas. No hay oración sin fe y no hay fe sin oración. Recen, recemos y recemos abundantemente, porque es un feliz encuentro con Dios.